Tiempo de tertulia, de análisis, aquí en Radio Aragón y en la General Televisión, con Javier Lázaro. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Juan Rollo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Javier Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, entramos ya en materia. Encima de la mesa este informe que ayer presentaba Comisiones Obreras en Aragón. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Salario medio anual de una mujer en nuestra comunidad es 5.203 euros inferior al de un hombre. La primera ronda, esa brecha, algunos le llaman brecha, otros no quieren llamarlo así, brecha salarial entre hombre y mujer, ¿vosotros la reconocéis como tal? ¿Cómo se puede igualar o de alguna manera rellenar esa brecha? ¿Qué pensáis, Javier? Bueno, nosotros en Jóvenes Empresarios siempre estamos defendiendo que esa brecha no debe existir. De hecho, entendemos que la mujer es muy válida y en algunas ocasiones mucho más válida que los propios hombres y realmente no debe existir esa brecha. Estamos hablando también de medias, pero junto con este informe también tenemos otros informes en el que a nivel de consejeras del IBEX y demás se está reduciendo y están apareciendo muchas más consejeras a nivel de media. Por lo tanto, yo creo que esa brecha se está reduciendo y estaríamos hablando de, a lo mejor, de históricos de años anteriores, pero lo que viene actualmente o lo que divulgamos toda la gente joven y lo que estamos defendiendo desde Jóvenes Empresarios es que valen tanto hombres como mujeres y se debe retribuir por la valía de la persona. No estamos hablando de ninguna otra capacidad. Hoy se habla evidentemente mucho de esto. Juan, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que esto al final no deja de reflejar la existencia de los fallos de mercado, porque al final que una mujer cobre menos por el mismo trabajo, es muy importante que recalquemos esto, el por matiz hacer el mismo clave, trabajo, sí. no por hacer un trabajo a tiempo parcial, no por hacer una jornada diferente, no, por hacer el mismo trabajo. Pues lo primero de todo es que es una ilegalidad, porque discriminar por sexo es tanto como discriminar por religión, por raza, etcétera, ¿no? Esto es una ilegalidad. Si a pesar de todo sigue existiendo estos fallos del mercado, pues realmente lo que la conciencia me dicta es que, fijaros, un ejemplo, universitarias salen un 60%, dentro de los que son universitarios y universitarias, el 60% son mujeres. En cambio, como apuntaba Javier, solamente consejeras del IBEX 35, CEOs, directoras generales, solamente hay 3. De las 35 empresas, solamente hay 3. Esto al final, estamos despilfarrando un montón de cerebro, estamos despilfarrando un montón de recursos humanos, con lo cual al final es una eficiencia del mercado que lo paga no solamente la mujer, lo paga toda la sociedad, porque mujeres muy valiosas no acceden a ese tipo de puestos de responsabilidad. Javier. Yo lo pongo en duda, ¿eh? Esto es una estadística. No quiero decir que si agregamos los datos no salga este 25% de diferencia, estos 5.200, pero habría que ahondar un poco, es sacar solo el titular. ¿Por qué creo que es sacar solo el titular? Porque yo estoy convencido que, y diciendo lo que decía Juan, al mismo puesto de trabajo, mismas horas trabajadas, misma formación, misma experiencia y mismo riesgo, no creo que haya un 25% de diferencia entre hombres y mujeres. Porque si no, y siguiendo con la argumentación de Juan, las empresas estarían contratando mujeres, no habría paro femenino. Por lo tanto, ahí habría que ahondar un poco. Por eso yo creo que habría que ahondar. Luego, buscando, encontré 2 estudios que se hizo, uno de Vivian Aido y otro de Obama, en la época de Obama, que podemos comentar si quieres. Vivian Aido. Y que es difícil, el que pidió Vivian Aido, y que yo creo que no es dudosa de qué es lo que intentaban sacar. No, eso no. Con ese estudio. Es miembro. Se analizaron 46.239 trabajadores en España. De esos 46.239 salió que había 590 discriminados, en torno al 1%. Y de esos 590 discriminados eran 245 hombres. Por lo tanto, ya entramos ahí, ahondamos un poco. Y acordaos la famosa campaña que utilizaba Obama en sus segundas elecciones, que decía las mujeres ganan, por cada dólar que gana el hombre, gana 77 centavos una mujer por el mismo puesto de trabajo. Pues el Washington Post hizo un artículo que ahondó un poco en este tema, y lo que decía es que si hablábamos de hombres y mujeres solteros, esa brecha, como tú utilizabas, se reducía, que ya no eran 77 centavos, sino 96. ¿Vale? Sigue habiendo diferencias, y lo cual es grave, pero ya 96.
que las mujeres preferían trabajos más flexibles que los hombres, demandaban a la hora de poder seleccionar, si podían elegir, elegían más flexibles, y mayor flexibilidad iba siempre relacionado con menor salario. Que 9 de cada 10 titulaciones que daban acceso a los puestos de trabajo más retribuidos estaban copadas por hombres. Los ingenieros, muchos más hombres que aquellos que mujeres, y que incluso, les decían que incluso en la Casa Blanca habían hecho el cálculo de todos los salarios y había un 9% de brecha salarial. Entonces, a lo que Obama se enfadaba y decía que, hombre, que es que se estaban dando datos agregados y no se analizaban las causas específicas. Bueno, esa misma definición serviría casi para todo. Yo a nuestros escuchantes y a nuestros espectadores sí que les rogaría que hicieran un ejercicio de un examen de conciencia y que vieran si en su entorno realmente las mujeres están discriminadas. Yo he hecho ese ejercicio en mi entorno y yo no he visto discriminación. De hecho, yo siempre he tenido jefas. Cuando trabajaba por cuenta ajena, siempre mis jefas siempre eran jefas. Mis jefes eran jefas. Claro, esto al final, si nos tomamos en consideración ese tipo de datos, significa que hay otros ámbitos de la economía en la que la discriminación no es el 25, es un 50 o un 60, para compensar que en mi ámbito no solamente no hay discriminación, sino que las mujeres, lógicamente, ganaban más dinero que yo porque, lógicamente, ejercían un puesto de mayor responsabilidad que el que tenía yo. Pero debemos analizar dos situaciones. Una, que la presencia de la mujer en puestos directivos, que es evidente que ahí sí que falta, y en todos los ámbitos en el que nos podamos mover, a nivel de asociaciones de empresarios, a nivel de incluso de empresas importantes, falta ese paso de que la mujer aparezca en esos consejos de administración, pero que eso yo creo que es más fruto del tiempo, es decir, que se vayan retirando las personas que están ahora mismo para que aparezcan otros perfil de directivo, no sea hombre o sea mujer. Y el segundo tema es la discriminación salarial, que ahí comparto lo que dice Juan. Ahora mismo, en los antiguos tiempos, no sé cómo sería en los nuevos tiempos, todo está muy regulado, todo debe ser de acuerdo con unos convenios colectivos que están publicados, todo debe ser de acuerdo con unas categorías profesionales que están publicadas, y ahí no discrimina entre el hombre y la mujer, ahí dice si eres oficial, si eres administrativo, si eres administrativa o lo que corresponda. Entonces, yo creo que viene eso, compartir también el argumento de Javier, hay que ahondar un poco más en ese estudio, creo que es más un titular que una realidad. Y una cosa es la discriminación salarial, que yo creo que deja de existir, es decir, que esa brecha podrá existir, pero es fruto de un histórico, no un fruto de una realidad actual. Y lo que sí que es cierto es que hay que trabajar en que las mujeres entren a tomar decisiones, que yo creo que tanto en asociaciones empresariales como en organizaciones sindicales, que no estamos hablando exclusivamente de empresas, estamos hablando también de todo tipo de asociaciones, y a nivel de grandes empresas deben dar un paso en ese aspecto. Otro tema diferente es que haya profesiones que efectivamente estén más masculinizadas y otras que estén más feminizadas. No sé, taxistas, pues yo es raro que me encuentre una mujer que sea taxista. Enfermeros, pues es raro que me encuentre un enfermero varón. Sí. Es más fácil encontrarme una enfermera. Conductores, ¿no? En general. Conductores, por ejemplo. Los datos de profesiones de riesgo así lo dicen. El 92% de los fallecidos en accidente laboral hace un par de años eran hombres. ¿Por qué? Porque son los que acceden a mayores, a profesiones, a puestos de trabajo de mayor riesgo. Lo cual no quiere decir que no estemos diciendo que sí que hay discriminación, y si la hay que acabar con ella. Pero quiero decir que tenemos que ahondar un poco en los datos, y que estos titulares que llevan lugar en muchos casos a indignación, pues hay que permitir, porque luego yo elegiré, yo también tengo que tener capacidad para elegir mi puesto de trabajo. Es decir, si yo lo quiero más flexible, sea hombre o mujer, soy consciente de que tendré unas condiciones específicas, y eso es libertad de elección. Yo de ejemplo pondría que los miembros de la Junta Directiva de Jóvenes Empresarios hay más mujeres que hombres. Lo digo por si en el informe de Comisiones Obreras pasa exactamente lo mismo cuando hagan ese análisis. Correcto. Es que hay que matizar estos informes y estos titulares, y depende de quién vengan. Es así de claro. En este caso viene de un sindicato, Comisiones Obreras, y en fin, ahí están los datos. Pero sindicatos cuyos directivos son hombres. Correcto. Exacto. Lo que pasa también como la patronal, no jóvenes empresarios, pero sí que es verdad que en COE, correcto, en CREA, Juan, la mayoría son hombres, pero en los sindicatos igual. Es como cuando un sindicato aplica un ERE. Bueno, claro. Que por desgracia han tenido que aplicarlos, ¿no? Sí. Y se quejan de esa reforma laboral, que si tenemos tiempo luego picaremos un poquito en esa reforma laboral, que algunos dicen que no es tan mala como otros quieren hacer ver. Pero por rematar este debate, ya sabéis que en el ámbito político no es nuevo, de lo que se habla es de cuotas. Algunos hablan de cuotas, algunos hablan de conseguir de esa manera la paridad. Y bueno, estoy recordando anécdotas de estos días absolutamente necias y estúpidas de cómo se quiere conseguir una paridad en un semáforo. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Hoy hablaba con Pilar Andrade, por cierto, y ella me daba una opinión muy clara
como creo que tienen muchas mujeres, acerca de las cuotas o de la paridad. Quiero conocer brevemente la vuestra. Javier. Yo defiendo que no debe existir. Es decir, hay que contratar a las personas por su valía. Y cuando hablo de personas, tanto sea hombre o sea mujer, por su valía. En algunas ocasiones la cuota será superior femenino y en otras ocasiones la cuota será superior masculino. Pero en ningún momento tiene que haber una norma que regule eso. Lo que tenemos que tener es un ambiente, una cultura de que todo el mundo, toda persona vale por igual por lo que vale. Es decir, por lo que las habilidades que te puede demostrar, la formación que puede llegar a determinar, pero no porque te impongan una determinada cuota. Y creo que las nuevas mujeres que están saliendo de universidades, que están perfectamente formadas, que tienen una gran habilidad, creo que definen perfectamente este mismo pensamiento. Bueno, lo que está claro es que algo falla cuando solamente hay un 3% de mujeres en los puestos de consejo de dirección en las grandes empresas españolas. Eso es algo falla, como tampoco hay mujeres en la dirección de los sindicatos o de la patronal. Algo falla. Que la cuota sea el objetivo fundamental, yo creo que es que antes de implantar una serie de cuotas, más habría que abogar por la voluntariedad y por plantearnos cada uno dentro de nuestras propias organizaciones objetivos concretos de tratar de diversificar nuestra plantilla, nuestro consejo de dirección, pero más allá de eso está la faceta de la conciliación, el marco de las jornadas laborales, los horarios. Ahí es donde realmente habría que hacer hincapié para abogar por una diversidad en nuestras plantillas y porque las mujeres tomaran decisiones que nos vendría muy bien a toda la sociedad, porque estaríamos diversificando esa toma de decisiones. Pero fíjate, siguiendo con el argumento de que algo falla, cuando veo el juicio de la infanta, las 3 juezas son mujeres. Quiero decir, si os dais cuenta, en el poco tiempo que tenemos, porque ninguno pasamos de la 20 de años, hemos pasado de los jueces estrellas a que hoy las juezas tienen más visibilidad. Quiero decir que, como decía Javier al principio, la normalización de la sociedad pasa por eso, pasa porque haya 3 jueces, hombres, mujeres o medio pensionistas, que utiliza Vicente. Porque esta mañana hablaba yo con una directiva de una empresa importante en esta comunidad y criticaba 2 cosas. Me decía que no estaba a favor de las cuotas. Yo creo que las mujeres que están allí no suelen estar a favor, pero habría que mirarlo. Y sobre todo criticaba incluso que hoy no tenía que ser el Día de la Mujer Trabajadora, que el Día del Trabajador es el 1 de mayo, hombre, mujer o cualquier cosa. Realmente yo creo que ya es el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que se le ha quitado el apelativo de trabajadora, aunque nació como Día de la Mujer Trabajadora. De hecho, mujer trabajadora es una redundancia. Exacto. Decir trabajadora ya estás incluyendo el género. Exacto. Bueno, dejamos este asunto, vamos con otros. Cantos de sirena sobre la economía española, nuestra recuperación, esas cifras macro que otras veces tan bien y tanto analizamos, y la incertidumbre política. Como todos estamos enterados, nuestros oyentes también y nuestros telespectadores, de lo que está pasando, esos cantos de sirena, os pregunto, que vienen de Bruselas, que vienen del gobierno en funciones, ¿son tan interesados como parecen? Al final la incertidumbre es lo peor que puede ocurrir para la economía. Es que no es que sean cantos de sirena. Bueno, y para la vida, el peor estado es la incertidumbre en general. Cada partido utilizará esos cantos de sirena a su favor, eso es evidente, porque estamos en un periodo de marketing puro y duro en el que cada uno tiene que contar la película como le va, y en esta mesa siempre hemos dicho que necesitamos gente que empiece a decir las cosas por su nombre. No está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es una situación de incertidumbre que no sabemos qué puede ocurrir mañana, no sabemos qué puede ocurrir pasado mañana. Y lo peor que puede ocurrir para una economía es una incertidumbre. Tener un gobierno en funciones, pues bueno, en otros países ha podido funcionar, pero está claro, está demostrado que una situación en la que se deben de tomar decisiones importantes, necesitamos que sea un gobierno fuerte que tome decisiones importantes. Cuando digo interesados, es porque muchos de los que están diciendo cuidado, pues son los interesados en que hubiere un gobierno de coalición en España. Pero es que, como muy bien dice Javier, como ya tenemos más de 20 años, todos los que estamos en esta mesa, son unos meses más. Nos acordamos perfectamente de las declaraciones de los políticos en función de si le interesa su partido o no. Es decir, cuando los jueces actúan en contra de políticos de otros partidos, es libertad, es democracia y actúan de forma independiente. Ahora bien, cuando actúan contra mis amigos de mi partido político, entonces no, hay injerencias políticas, hay tejemanejes. Bueno, pues es que ya nos hemos cansado. Entonces, la política al final no deja de ser una distorsión de la economía. Aquí ojalá estuviera Luis Antonio Sáez, que nos explicaría muy bien lo que es la política económica, pero efectivamente un político cuya única visión es 4 años, que es lo que va a durar su mandato, no puede establecer una visión a largo plazo estratégica, que es como lo que necesita la economía de mercado, que es algo más a largo plazo, con lo cual su visión cortoplacista está distorsionando con intereses partidistas el bien general.
Sí, yo les diría a los oyentes que como yo no entiendo, como yo no sé, no estoy en la cabeza de quien dice estos comentarios y cada vez me resulta más difícil entenderlos porque no les veo la lógica, les diría a los oyentes, a los espectadores que apliquen ellos la lógica y que a cualquiera que dude sobre si es verdad o no se pregunte. En un entorno en el que no sé si voy a poder contratar gente o cómo, cuánto me va a costar o cuántos impuestos voy a pagar o si voy a poder construir un centro comercial o no, o tengo que mantener un colegio, cosas de estas, en un entorno en el que no tengo claras las líneas maestras, ¿cómo me voy a jugar yo mi dinero? ¿No? Pues espero a que lo tenga claro y cuando lo tenga claro lo juego, lo invierto. ¿Qué quiero decir con eso? Que al margen de la tendencia o de la presión política, que veamos, como decía Javier, que la incertidumbre es mala, pero no para los políticos, la incertidumbre es mala para mí y para mi casa. Y cogiendo ese mismo símil, cuando juegas al guiñote, juegas a Bunde, lo primero que explicas son las reglas de juego. Claro. Pues es lo que nos falta ahora mismo. Sí, pero os voy a poner un ejemplo práctico que yo escuchaba hace poco en dos tertulias a estos todólogos que ahora están de moda, ¿no? Y decían, ojo, porque el dato del paro de febrero, cuidado, que es un indicativo. Hombre, yo me quedaba un poco, digo, a ver, el paro en febrero ha subido 2.000 personas en España, por favor. No, pero que siempre hemos comentado... Vamos a ver, ¿qué indicativo de qué? Que a la hora de analizar hay que analizar tendencias y los datos puntuales... Y ser más riguroso, o sea, no puedes pensar que porque el paro haya subido 2.000 personas en España, esto ya es consecuencia de que hay una incertidumbre política y de todas estas cosas. Pero que además si nos planteamos, me parece a mí, si nos planteamos preguntas erróneas, las conclusiones no pueden ser más que descabelladas. Claro, es decir, claro. El paro, el Producto Interior Bruto. Realmente lo que nos interesa es que haya calidad de trabajo, que haya flexibilidad, que haya motivación, que haya felicidad si me apuras. El Producto Interior Bruto no mide el desarrollo sostenible de una sociedad. Lo que realmente no mide es la accesibilidad a las grandes ciudades, la conciliación laboral familiar, el incremento de las mujeres en puestos de responsabilidad, la inclusión de las personas con discapacidad. Eso es lo que incluye, eso es lo que genera realmente riqueza sostenible. Y que hay un gobierno en funciones y que hay unos presupuestos aprobados. Que por lo tanto la maquinaria administrativa sigue funcionando. Ya está. Tampoco vamos a ser nosotros los más alarmistas. Y que en Aragón el dato fue al contrario. Hubo 600 puestos de trabajo más. Quiero decir que si todos estamos escuchando que nos digan, por eso decía yo aplicarle un poco el sentido común y olvidarnos un poco de estos movimientos o de estos eslóganes que nos están contando. Pero estos son de ayer mismo, ¿eh? Pero es que llevamos Guindos y compañía. No debemos olvidar que llevamos una campaña electoral de todo el año pasado y que seguimos en plena campaña electoral. Entonces, bueno, pues así hay que interpretar las cosas, ¿no? Esto, te voy a mirar a ti, esto es como la bolsa. ¿Os acordáis cuando estábamos aquí? Yo estaba asustado. La bolsa, y ahora ya no nos acordamos de la bolsa, ¿verdad? ¿Va bien? ¿Va bien? Bueno, va bien unos días y claro, otros no. Pero es imposible mirar lo que hace la inversión que hace una empresa grande del IBEX a días, a meses. Pero la caída de la bolsa en el primer mes y medio, como bien sabéis, ya era empleada como herramienta por estos agoreros para decir, fíjate, ya vamos al... Lo único que la realidad pozo, supera estas cosas y cuando vemos que no perdemos ni más ni menos que otro país, pues bueno. Da igual, porque cuando estos agoreros critican a la bolsa cuando está bajando como anticipo de las catástrofes, también cuando sube, también hablan de la bolsa como si estuviera deshumanizada, que no se fija en los pobres personas pues que han sido desahuciadas, en la pobreza que existe. Es decir, que al final los argumentos para criticar a la bolsa son realmente, en fin, ingenuos. Ingenuos, pero ¿no? amplios. Bueno, hay algunos que tienen, no sé si tienen muy claros los argumentos para criticar la reforma laboral. No solo para criticarla, sino para derogarla. Ya no me meto que en el pacto PSOE de Ciudadanos no queda claro, unos dicen que la derogan y otros dicen que no. En fin, yo me he leído la parte económica de ese pacto y no la derogan. Pero bueno, eso al margen. Los últimos datos que tenemos, que sí, que son informes, ya me diréis ahora si son de parte o no son de parte, del estudio de FEDEA, el efecto de la reforma laboral de 2012 sobre la dualidad y el empleo. La conclusión que saca este informe es que la reforma laboral ha logrado sus principales objetivos, menos despidos y más contrataciones. Y no es el primer estudio, no es el primer informe que lo viene atestiguando en los últimos tiempos. ¿Os lo creéis? ¿Es realmente para vosotros esta reforma laboral tan buena como dice este informe o tan mala como dice la izquierda? No, la reforma laboral también ha ido acompañado de otro tipo de reformas que también han ayudado a que los números laborales se mejoren. Eso, quiero decir, más bajo tampoco se podía caer. Es una situación en la cual se ha logrado una flexibilidad, que una de las grandes barreras que existen era la indemnización por despido, que en muchas ocasiones te encontrabas en situaciones en que no quedaba claro cuándo podías utilizar unas causas económicas y lo dejabas al libre albedrío de que un juez lo dirá por bueno o por malo, o la autoridad laboral lo dirá por bueno o por malo,
y lo que viene a decir en esa reforma laboral es dejar unos patrones claros de cómo se puede aplicar, por ejemplo, un despido por causas económicas. Bueno, lo que te ha dado es una mayor flexibilidad a la hora de indemnizaciones. Evidentemente, eso ha mejorado y ha favorecido también la contratación, porque también ha dado flexibilidad para la hora de hacer unos convenios o descolgarte unos convenios y tener una flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto a contrataciones, y te ha dado flexibilidad también a la hora de aplicar los expedientes de regulación de empleo. Entonces, bueno, todo eso es flexibilidad. Creo que se ha avanzado y creo que efectivamente fruto de esos números viene de esa reforma laboral. Ahora bien, también es consecuencia de otro tipo de reformas que se han venido haciendo y que todas ellas en conjunto han mejorado los números. La moraleja de lo que ha dicho Javier, yo creo que es que no se puede ir a misa y repicar. Es decir, o queremos proteger a la clase trabajadora que tiene actualmente un puesto de trabajo, o queremos fomentar que nuevas personas, porque hay un gran nivel de paro, se incorporen al mercado laboral. Si hay un bien escaso, que es un puesto de trabajo, pues claro, si ese bien escaso se encarece, pues todavía va a ser más difícil acceder a él. Entonces tenemos que abaratarlo de alguna manera si el objetivo es generar más puestos de trabajo, si el objetivo es mantener en buenísimas condiciones a los que están o en las mismas que estaban antes, que me parece absolutamente loable. Pero tenemos que definir cuáles son los objetivos que queremos, uno u otro. Los dos, la verdad es que es difícil, sobre todo cuando el que crea puestos de trabajo es el empresario. Con lo cual, si al empresario no se le facilita esa flexibilidad, pues es difícil que genere nuevos puestos de trabajo. Añado otra de las conclusiones, y es que prácticamente un tercio de la reducción observada en el desempleo entre marzo de 2012 y diciembre de 2015 se podría atribuir a la reforma. Bueno, yo creo que hay que mirarlo con un poco más de perspectiva. Nos hace falta un poco más de plazo. El mismo conclusiones llegaba el comisario Moscovici, socialista francés, que nos quiere más bien poco, ¿eh? Sí. Por lo tanto, bueno, pues hay que darle credibilidad. Me ha gustado la conclusión de Juan. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que pelear, y tenemos que pelear por incluir por no cuidar solamente a los que tienen trabajo, sino en este país a los que no tienen trabajo. Hemos tenido en los momentos excepcionales tasas de desempleo del 8% en el 2008. Es una tasa de desempleo altísima en un momento en el que crecíamos al 3 y pico %. ¿Qué hemos conseguido? ¿Que era necesaria una reforma o no? Sí, era necesaria. O sea, podemos decir que esta u otra, pero era necesaria. Hemos visto que hay que descentralizar, que dejar que las empresas negocien los convenios laborales con sus empleados es bueno, o sea, pero es que va en contra del principio de centralizo, descentralizo todo excepto esto que lo centraliza, no tiene mucho sentido. Pero lo que es cierto es que la realidad decía que había que mejorar el sistema laboral español porque no tenía sentido unas tasas de desempleo tan altas. Seguimos manteniendo las tasas de desempleo altísimas. Hay que cuidar, hay que empezar a pensar en ellos y no solamente en los que en este momento estamos trabajando, que somos afortunados y tenemos trabajo. Yo creo que descentralizar es bueno. Yo creo que hemos conseguido, no sé si por esto o por más cosas, como decía Javier, pero hemos conseguido generar empleo a tasas de crecimiento muy por debajo de las que estábamos acostumbrados. Tradicionalmente teníamos que crecer al 2,5, al 3 para generar empleo neto, y ya generamos empleo neto creciendo a tasas mucho más escasas. Sí. Por lo tanto, la reforma era imprescindible. Yo creo que incluso no es la buena reforma. Yo creo que necesita sentarse y hacer un esfuerzo de sinceridad, de decir, venga, vamos a sacar esto adelante entre sindicatos, en organizaciones empresariales, trabajadores, empresas y todo, pero ejercicio de sinceridad es vamos a sacar esto adelante porque tenemos que pensar que hoy tenemos más de 4 millones de personas que no tienen empleo. Pero recordemos que la reforma laboral la inició Zapatero y la continuó Rajoy. Lo digo porque vamos a derogar o alguien quiere derogar algo que iniciaron sus propios... Pero solamente una cuestión. Sí. Los sindicatos, cuando negocian con la patronal, ¿negocian en exclusiva sobre la base salarial o se atreven también a negociar, por ejemplo, sobre conciliación o sobre disminución de la jornada, lógicamente con disminución también de salarios? Pues al final lo que falta es trabajo, porque no lo repartimos, porque no al final tenemos más tiempo para estar con nuestras familias. No hablamos de la educación de nuestros hijos, ¿por qué no podemos tener también más tiempo en esas jornadas ahí maratonianas en las que el que más cobra es el que se tiene que quedar de 8 de la mañana a 10 de la noche? Pues no tenemos tiempo para más. Hemos comprimido bien los temas que queríamos abordar. Venga, para despedir, me contestéis en un segundo. El 26 de junio va a ser un día especial en España. ¿Lo puedo de otra manera? Sí. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Sí? Todos tenéis planes, os iréis a la playa, me imagino, y todas esas cosas. Gracias a los tres, Javier Lázaro, gracias. Juan Rollo, Javier Martínez, por acompañarnos, y a todos ustedes por su atención. Hasta mañana.